Bienvenido a esta exploración que hacemos hoy. Nos vamos a sumergir en un fragmento que nos ha llegado que se titula La última vez que comí Kit Kat. Un título curioso, ¿verdad? Sí, la verdad. Y el texto, aunque es breve, tiene bastante miga. Nos mete de lleno en un ambiente preelectoral, con una tensión política, bueno, bastante palpable. Ajá. Y lo interesante es cómo salta de ahí a cosas muy del día a día, ¿sabes? Al coste de la vida. Y al final lanza una reflexión sobre si están cambiando ciertos valores sociales. Mm, Así que nuestra tarea hoy es un poco desgranar esto, ver qué ideas hay, qué conexiones hace el texto, a ver qué sacamos en claro. perfecto. Pues sí, es un fragmento que, la verdad, en muy poco espacio toca muchos palos. Política, economía doméstica y hasta valores. Y esa mezcla es quizá lo primero que llama la atención. Totalmente. Venga, pues empezamos por el principio, por ese contexto político que dibuja. El texto arranca describiendo el ambiente justo antes de unas elecciones, unas presidenciales. ¿Sí? Y habla de una confrontación muy fuerte entre los bloques políticos. Utiliza una imagen bastante gráfica, dice que se tiran bolsas con excremento. Entendemos que se refiere a los apaques, ¿no? A las descalificaciones. Sí, una imagen muy potente, desde luego. Sugiere un nivel de crispación, de degradación del debate, ¿no? Claro. Y lo interesante es que el texto subraya que esto no es algo, bueno, no es algo nuevo de ese momento electoral. Lo presenta como una constante, algo que se arrastra desde, bueno, la recuperación de la democracia. Ah, o sea que le da una perspectiva histórica. Eso es. Menciona distintas etapas, ¿no? Asocia esto a figuras como Pinochet, luego Piñera, el final del gobierno de Boric, y dice que esto continúa ahora, al empezar lo que llama la era Jara. Vale, esa idea de continuidad es clave entonces. No lo ve como algo puntual, Exacto. sino como el estado pues casi normal de las cosas en la política que describe. Y esta era Jara, sea lo que sea que signifique para el autor, la presenta no como una ruptura, sino como Como una fase más. una fase más que hereda esa misma dinámica. ¿Qué nos dice esto de la perspectiva del autor? ¿Quizás cierto pesimismo? Pues podría ser, sí, al insistir en que esa confrontación sigue ahí, gobierno tras gobierno, desde la dictadura hasta esta nueva era Jara post-Boric, pues parece sugerir que los cambios de nombre, de ciclo político, no cambian el fondo. Ya. La imagen esa de las bolsas con excremento, aplicada a todo el periodo, refuerza esa sensación de que para él el debate político lleva tiempo estancado. No parece que vea esperanza de cambio con la nueva era, sino que la mete en el mismo saco, digamos. Entendido. Un panorama un poco gris, ¿no? El que pinta. Sí, Y justo ahí, al introducir la era Jara, el texto da un volantazo. Cambia de tema de forma bastante brusca. totalmente. Pasa de la política en mayúsculas a la economía de andar por casa. Describe una subida de precios generalizada y parece que repentina, ¿no? Coincidiendo con el inicio de esta etapa. Cito: se dispararon todos los precios de los insumos básicos. Es un cambio de escala muy claro. De la política nacional a la lista de la compra, vamos. Exacto. Y el texto intenta que eso no se quede en una frase general, sino que lo ancla en ejemplos muy tangibles. Menciona el papel higiénico. Sí, dice, el confort no baja de los 2.000 pesos. Eso. Y luego añade ya más en general que todo subió. Las patatas, las cebollas, las zanahorias. Vamos, lo básico de la cesta de la compra. Quiere que casi sintamos esa subida, ¿no? Claro. Y aquí llega el detalle que le da título al texto y que es, bueno, es muy llamativo. Para ilustrar esta inflación que parece galopante, no se queda solo en lo básico, se fija en algo muy específico, casi un capricho, Las golosinas. las golosinas, y en concreto el Kit Kat. Sí, y es una elección curiosa, ¿eh? Podría haber seguido con el aceite, el pan, pero elige una chocolatina. Dice que el precio del Kit Kat superó los 1.000 pesos. ¿Y por qué crees que se detiene ahí? Pues a ver, quizá porque el encarecimiento de un pequeño placer, de algo que no es estrictamente necesario, a veces nos impacta de otra manera, ¿no? Puede ser como un indicador de que la inflación ya no afecta solo a lo imprescindible, sino que se ha metido, bueno, en todos los rincones del consumo. Podría ser un símbolo de que ese pequeño margen para darte un gusto se está reduciendo mucho. Exacto. Y para reforzarlo,
añade un detalle personal, una anécdota. Dice que él mismo había comprado uno hace poco por 850 pesos en un sitio, C&C creo que dice. Sí. Que aporta ese contraste, esa experiencia personal. Pues le da inmediatez, ¿no? Y credibilidad, al menos desde su punto de vista. Convierte una cifra, superó los 1.000 pesos, en algo vivido. Hace nada lo compré más barato. Claro. Subraya lo rápido que ha sido el cambio. Y quizás esa sensación de, es que ya ni esto, o ¿hasta dónde va a llegar? Humaniza el dato económico. No es un informe del IPC. Es la última vez que comí Kit Kat a un precio, digamos, razonable. Casi como una despedida, ¿no? Sí, una despedida nostálgica, un pequeño lujo. Utilizar lo anecdótico para darle fuerza a lo general. El Kit Kat como un termómetro inesperado de la economía del ciudadano. Eso es. Y el fragmento no se queda ahí. No se conforma con escribir la política y la economía. Da un paso más y conecta todo esto con una reflexión sobre un posible cambio social más profundo, un cambio de valores. Así es. Después de hablar de la política crispada y los precios por las nubes, lanza una pregunta casi retórica. La cito. ¿En qué quedaron las enseñanzas de nuestros padres? Parece que le hacemos más caso al Netflix que a la austeridad. Ahí mete otra dimensión. Esta parte me genera, varias preguntas. Está diciendo que hay una relación causa-efecto directa, que la tensión política y la inflación hacen que la gente abandone la austeridad. O es más bien una observación paralela, como diciendo, además de todo esto, también pasa esto otro. Yo creo que el texto no lo afirma tan directamente. No dice, por culpa de la política y de la inflación vemos más Netflix. Más bien, parece presentarlo como parte del mismo cuadro, ¿sabes? Otra característica de la época que él observa. Vale. Plantea una tensión entre dos modelos. Por un lado, las enseñanzas de nuestros padres, que asocia directamente a la austeridad. Podemos imaginar que se refiere al ahorro, a la previsión, a ser cuidadoso con el gasto, valores quizá de generaciones que vivieron tiempos más duros. Y por otro lado pone a Netflix. Es curiosa la lección, ¿eh? ¿Qué representa Netflix aquí? El consumo inmediato, el ocio digital, la influencia de fuera, el escapismo, quizá. Pues probablemente un poco de todo eso, sí. Netflix funciona como un símbolo de la cultura actual del entretenimiento a la carta. Quizá de priorizar el placer o la comodidad ahora mismo frente al sacrificio o la planificación a largo plazo que implicaría esa austeridad. Entiendo. El texto contrapone esos dos polos y se pregunta dónde estamos ahora, o dónde cree él que está la sociedad. Parece lamentar un poco que esos valores tradicionales de austeridad estén perdiendo fuerza frente a las nuevas prioridades o influencias culturales. Y lo presenta casi como una elección consciente, ¿no? Dice, le hacemos más caso a. No es algo que simplemente pasa, sino una decisión, una preferencia. ¿Podría ser también una crítica a cómo la gente afronta las dificultades? En vez de apretarse el cinturón, se refugian en el entretenimiento. Esa es una lectura posible, sí. Podría estar sugiriendo que, ante la presión económica, simbolizada por el Kit Kat caro, la respuesta que él ve no es la tradicional de recortar y ahorrar, austeridad, sino quizá mantener ciertos hábitos de consumo ligados al ocio moderno, Netflix, aunque eso, ponga más tensión en la economía familiar. No lo dice directamente, pero deja flotando esa idea. Exacto. Deja flotando esa pregunta, esa posible interpretación crítica sobre las prioridades. Es una observación sobre un posible cambio cultural en cómo gestionamos los recursos y las expectativas. Entonces, si intentamos armar el puzzle que nos presenta este fragmento, ¿cuál sería la imagen final? Recapitulando un poco, empieza con la política, una confrontación que el texto ve como crónica, que sigue ahí con la era Jara. Sí. Luego conecta eso de forma muy directa con un encarecimiento repentino y general de la vida, usando ejemplos desde lo básico hasta lo simbólico como el Kit Kat. Y finalmente añade esa capa de reflexión social, preguntándose si los valores tradicionales de austeridad están, cediendo terreno a influencias más modernas como Netflix. Exacto. La estructura del texto, aunque sea corto, es significativa. Va tejiendo esos tres hilos: la política conflictiva, la economía doméstica apretada y ese posible cambio de valores. No argumenta necesariamente una causa-efecto simple entre ellos, pero sí los presenta como interconectados, como elementos de una misma realidad que él observa. Como si dijera, esto es lo que hay en política, esto pasa con los precios y esto veo en la gente, todo a la vez. Eso es.
Ofrece una instantánea muy personal y un poco melancólica, quizá, de un momento que percibe como de transición y dificultad. Me parece interesante cómo usa lo pequeño, el precio de una chocolatina, ver Netflix, para hablar de cosas grandes, la polarización, la inflación, los cambios culturales. Es una forma de hacer comprensibles esas cuestiones más abstractas, ¿no? Precisamente, usa lo cotidiano como una lente para mirar fenómenos más amplios. El Kit Kat no es solo una golosina, es un símbolo económico. Netflix no es solo streaming, representa un conjunto de valores o prioridades. Ya. Y esa forma de conectar lo personal y lo político, lo económico y lo cultural, es quizá de lo más sugerente del fragmento. Muestra cómo las grandes narrativas se viven y se sienten en la escala más pequeña del día a día. Y esa conexión que establece, aunque sea por poner las cosas juntas, entre la era Yara, el precio del Kit Kat y la duda sobre Netflix austeridad, nos deja pensando, ¿no? Sí. ¿Qué otras pequeñas cosas de nuestra vida podrían estar funcionando como esos Kit Kat simbólicos? ¿Qué otros detalles aparentemente sin importancia podrían estar reflejando, si seguimos la lógica del texto, tensiones políticas, presiones económicas o cambios de valores más profundos? Es una excelente línea de reflexión, sí. La que abre el texto al final. Nos invita a mirar nuestro propio entorno con esa misma lente. El tipo de conversaciones en el café, la forma en que usamos el tiempo libre, los productos que de repente escasean o se ponen carísimos en el súper del barrio, las modas de consumo. Claro. Según la perspectiva de este fragmento, todos esos pequeños detalles podrían ser pistas, ¿no? Indicadores sutiles de corrientes más amplias que están moldeando la sociedad. Podríamos pensar, no sé, en cómo ha cambiado la forma de hablar del futuro, si hay más o menos optimismo, o cómo se valora el tiempo libre frente al trabajo, o incluso cambios en el lenguaje que usamos todos los días. Detalles que a menudo, ni nos fijamos. Exactamente. El fragmento, al centrarse en algo tan específico como un Kit Kat, nos anima a practicar esa microobservación sociológica, a preguntarnos qué historias cuentan las cosas y las prácticas que nos rodean. No para sacar conclusiones definitivas, claro, pero sí para mantener una mirada, crítica y atenta a las señales de cambio, tanto económicas como culturales, que se ven en lo que parece insignificante. Es como si el texto nos dijera: no mires solo los titulares o los índices macroeconómicos, fíjate también en el precio del café, en las series de las que habla la gente, en cómo se comportan en la cola del súper, que ahí también se juega parte de la historia. Y al plantear esa disyuntiva entre austeridad y Netflix, aunque sea de forma simple, toca un nervio sensible, ¿no?, en muchas sociedades actuales. Esa tensión entre la seguridad a largo plazo y la gratificación inmediata, entre los valores heredados y las nuevas formas de vida. Es una pregunta que resuena. Sin duda. Entonces, para ir cerrando ya esta inmersión en el fragmento La última vez que comí Kit Kat, hemos visto cómo describe un escenario complejo, tensión política persistente, presión económica cotidiana y esa reflexión sobre un posible cambio de valores, de la austeridad hacia lo que representa Netflix. Exacto. Y si tuviéramos que sacar una idea central, más allá de los problemas que describe, sería quizá esa interconexión que sugiere, entre lo político, lo económico y lo cultural, todo visto a través del prisma de lo cotidiano, de lo personal. La idea de que el precio de un Kit Kat puede decirnos algo sobre la política y sobre los valores de una época. Y nos deja esa pregunta flotando, esa invitación a reflexionar que decíamos antes, y que quizá es la mejor forma de terminar. Si aceptamos esa idea de que lo pequeño refleja lo grande, ¿qué otros Kit Kat simbólicos, qué otros detalles de nuestro día a día podríamos estar pasando por alto que nos estén contando historias importantes sobre los cambios que estamos viviendo? Una buena cuestión para darle vueltas. Sí, para seguir observando.